Que Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Vamos a hacer un cambiecito el día de hoy. Hemos tenido dificultades con la programación en vivo. Desconocemos los motivos, hemos probado de varias maneras. El internet está muy bien, quizá es el programa de YouTube. Pero lamentamos esta situación y agradecemos a todos su paciencia. Enviamos un cordial saludo a todas nuestras familias, amistades y hermanos en Cristo que también tienen el buen acuerdo de estar con nosotros en la programación de los servicios que tenemos a desarrollar en la Iglesia Vida Abundante. Que Dios les bendiga una vez más, un fuerte abrazo para cada uno. Quiero que por favor incline su rostro, vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta bella oportunidad y estaremos enseguida entrando al tema que nos corresponde en esta hermosa y bendecida noche. Amado Dios, te damos a ti la gracia, Dios mío, por la bendición que tú nos regalas, el privilegio, Dios amado, de podernos Dios, dirigir hacia ti y poder, Padre Celestial, invocar tu nombre, buscar tu presencia, pedir, mi Dios amado, por la misericordia, mi Dios, hacia todas las personas a nivel mundial. Oh Dios mío, incluso, Padre, para lo que está sucediendo en el tiempo actual, Dios mío, ese deslave allá en El Salvador, te ruego, mi Dios, que tu misericordia sea con todas esas familias que han perdido casas, familias. Oh Dios mío, seas tú ayudándoles en este momento, oh Dios mío, tan crítico de sus vidas. En Turquía, Señor, donde ese terremoto ha hecho estragos también, oh Dios, te pido por todas esas familias, amado Dios, y al mismo tiempo, Padre, por todas las familias, Dios mío, que han sido afectadas por este virus. En el nombre de Jesús te pido sanidad, te ruego, mi Dios, tu misericordia para cada uno. Bendícenos en esta noche y queremos, Señor amado, honrarte y glorificarte a través de este programa, a través de la predicación, de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a estudiar el tema de esta hermosa noche, el cual se titula El reino avanza. Hemos venido estudiando los viernes anteriores a acerca desde el inicio de la creación, luego los reinados, el reino que se le prometió a David, que iba, hermano, a nacer de parte de él un reino que iba a reinar eternamente. Estuvimos estudiando la semana pasada acerca del Mesías, Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, el Mesías que vino a salvarnos de la humanidad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey que reina con gloria eterna por toda la eternidad. Y ahora vamos a continuar, ya que Él murió, Él resucitó y está a la diestra de Dios el Padre. Luego Él nos dio una promesa a todos en general, empezando por los discípulos, y promesa que continuó con nosotros acerca del Espíritu Santo. Es por ello que el reino avanza. Ese es el tema del día de hoy. Porque el Espíritu Santo es el que ayuda a la iglesia en el crecimiento, en el avance hacia adelante, hacia donde usted y yo nos dirigimos. Quiero leer un solo versículo que se encuentra nada más en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31, antes de entrar en detalle del estudio de esta hermosa hora. Así que por favor tenga su lapicerito en mano, su libretita de notas si desea tomar apuntes. Dice el capítulo 9, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Solamente ese texto, porque ese texto lo encierra todo lo que es el contenido de nuestro estudio, el cual estaremos estudiando en esta hermosa hora. La iglesia, amados hermanos, crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa la cual el Señor Jesús dio a sus discípulos antes de él partir de esta tierra. Promesa que llegó en el capítulo 2, verso 1 en adelante del libro de los Hechos. El plan de Dios, amados hermanos, ha sido siempre redimir al mundo, a las personas de sus pecados. Y ese plan, amado hermano, redentor, se cumplió solamente a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Cristo vino, dio su vida, Él murió por cada uno de nosotros y Él resucitó, primicias, dice la Biblia, de los que durmieron. Y por lo tanto, Jesucristo, quien es nuestro Salvador, por medio de Él, Jesús, nuestro Dios, amado hermano, nuestro Dios ha redimido al mundo por medio de Jesucristo. Antes de su ascensión hacia el cielo, Jesucristo encargó a sus seguidores la proclamación del Evangelio en todo el mundo. De hecho, en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15,
hay un mandato que Jesús le dio a sus discípulos ahí, que también es para nosotros, el cual es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden, el mandato que Jesucristo, hermano amado, dejó. Es por ello que el reino de Jesucristo avanza, no se detiene. El enemigo cantó victoria cuando Jesucristo dijo: consumado es, y murió en la cruz del Calvario. Pero el enemigo se llevó la gran sorpresa que al tercer día, amado hermano, Jesucristo resucitó con poder y gloria. La tumba fue abierta y la tumba de Cristo está vacía, porque Jesucristo resucitó y está a la diestra de Dios el Padre. Así que en esta hermosa noche es un placer grande, amado hermano, poder darle la honra y la gloria a nuestro Salvador, quien murió, amén, para que usted y yo gocemos de la vida eterna. El libro de los Hechos de los Apóstoles da inicio con la ascensión de Jesús. El capítulo 1 nos enseña la ascensión de Jesús, cómo Jesús fue levantado con las nubes hacia el cielo. Luego, amado hermano, el libro de los Hechos continúa con la venida del Espíritu Santo, del capítulo 2 en adelante. Y así continuamente el libro de los Hechos sigue atentamente la expansión del Evangelio de Jerusalén a Roma. Digo de Jerusalén a Roma porque en el antiguo tiempo llegar a Roma era como llegar hasta los confines de la tierra, hasta el fin. Ese era un lema, un dicho que había en aquel entonces, y por lo tanto el evangelio, amado hermano, ha sido expandido por todas las regiones. Los creyentes reciben poder para testificar, y ese poder se recibe solamente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que está con la iglesia, el que nos da la fuerza para seguir adelante, nos da poder para testificar de que Jesucristo es el único Salvador, de que Jesucristo es el único Redentor y que Jesucristo es el único quien nos puede dar salvación y vida eterna. Así que en esta hermosa y bendecida noche, amado hermano, yo me dirijo hacia usted para poderle decir que solo para la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo puede recibir cualquier persona, solamente aquel y aquella persona, aquella dama que tiene a Cristo en su corazón. Los creyentes reciben poder para testificar de que Jesucristo es nuestro Salvador. Y es por ello, amado hermano, que el Espíritu Santo fue prometido y es recibido. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 8, dice la Biblia de la siguiente manera. Vea lo que dice la Biblia. Verso 1 al verso 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire bien, amado hermano, cómo el Señor Jesús da la promesa a sus discípulos en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, capítulo 2, verso 1 al 4, nos enseña, amado hermano, que vino cuando los 120 estaban en el aposento alto. Por eso dice la Biblia que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
El Espíritu es prometido y es recibido. Cristo Jesús dio la promesa y Él la envió. Antes de su crucifixión, amados hermanos, Jesucristo habló a sus discípulos acerca del Consolador. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7 al versículo 11, la palabra de Dios dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesucristo, amados hermanos, dio a sus discípulos la promesa, la cual es recibida ya en el tiempo donde los discípulos se encontraban reunidos en el aposento alto. Promesa que Jesús había dado ya anteriormente a sus discípulos. El Espíritu Santo, el que iba a venir a convencer de pecado. Ninguno de nosotros va a convencer a ninguna persona, amado hermano, para que venga a los pies de Jesús. No. Nuestro deber, nuestro objetivo, nuestra orden de parte de Dios es, hermano, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Quizás no somos elocuentes para predicar, amado hermano, como debe de ser. Mas, sin embargo, Dios espera que usted y yo vivamos una vida de buen testimonio. Porque el buen testimonio puede alcanzar al familiar, al vecino, al cónyuge, al hijo, al primo, al tío, a quien sea o al amigo. Si la iglesia, amado hermano, verdaderamente vivimos dando un buen testimonio verídico de que Jesucristo nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha lavado de nuestros pecados, mucha gente puede venir al Evangelio viendo nuestra condición de cambio. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Jesucristo todo es nuevo. En Jesucristo debemos de experimentar la nueva vida. La nueva vida donde cada uno de nosotros debemos de demostrar que Jesucristo es el que cambia, restaura y que liberta. Durante 40 días, amado hermano, de entre la resurrección de Jesús y su ascensión, Él enseñó a sus discípulos sobre el reino de Dios. Les enseñó todo sobre lo que es el Evangelio. Y les dijo que esperaran en Jerusalén la promesa. La promesa se cumpliría muy pronto. Después de la resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos y con los que Él se les apareció 40 días. 10 días después viene, amado hermano, el derramamiento del Espíritu. Por eso, amado hermano, Pentecostés significa cincuentavo. 50. Ya lo hemos anunciado en otras predicaciones anteriormente. Pero 40 días, amado hermano, después de su resurrección y la ascensión de Jesús, Él les enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y les dijo que esperaran en Jerusalén la promesa. La promesa se cumpliría muy pronto. Los creyentes, por ello, amado hermano, son investidos de poder. El Espíritu Santo es el que le da poder a la iglesia, poder a cada cristiano para dar testimonio de fe, que Jesucristo es el único que cambia, que salva, que liberta y que restaura. La investidura de poder de los discípulos fue para testificar de inmediato que Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro Rey, Señor y nuestro Mesías, nuestro Salvador. Es por ello, amado hermano, que el apóstol Pedro se llena de poder cuando el Espíritu Santo ha sido derramado en los 120. ¿Por qué? Porque los que allí se conducían los juzgaban a ellos diciéndoles que estaban llenos de mosto. Quiero leer por favor en el capítulo 2, verso 36 al 41 del libro de Hechos. Dice la Biblia, capítulo 2, versículo 36 al versículo 41. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Verso 36, capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que los que recibieron, dice el verso 41, la palabra, su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Notamos un poco, amados hermanos, que la declaración del apóstol Pedro sobre Jesús impresionó a los oyentes. Ahora, Pedro no es el Pedro, amado hermano, ahora el mismo quien negó a Jesús, el mismo que le dijo a Jesús: mi vida daré por ti. No es el mismo Pedro que sacó la espada y le cortó la oveja al soldado llamado Malco. No es el Pedro, amado hermano, quien se dejó usar por el enemigo, que Jesucristo le dijo: vete, Satanás. No es el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, amado hermano, aunque es la misma persona, ha sido investida de poder. Ha sido una persona revestida del poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay poder para testificar. Sin el Espíritu Santo no hay poder para declarar que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, querida iglesia, el apóstol Pedro, hermano querido, el apóstol Pedro hace una declaración sobre Jesús, y esa declaración impresionó a todos sus oyentes y trajo sobre ellos convicción de pecado. Es allí donde entra la parte del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Quien convence de pecado es el Espíritu de Dios. Pedro entonces da un discurso, y en ese discurso, amado hermano, trae a la memoria acerca de Jesús, a quien los judíos habían entregado en mano de los inicuos. Que Pedro le dice: a quien vosotros crucificasteis, porque prácticamente ellos le crucificaron. Pedro, amado hermano, se llena de poder cuando los que allí pasan, porque vinieron a celebrar una fiesta de muchos otros lugares. Y cuando, hermano, celebraban esa fiesta, en la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, cuando vinieron a celebrar esa fiesta, es cuando el Espíritu Santo es derramado. En una de esas, amado hermano, el gentío se agolpa y comienza a oír a todos los que están hablando en diferentes lenguas. Es tanta la lengua que estaban hablando, amado hermano, que les oían hablar en su propio lenguaje. Los de Mesopotamia, los de Ponto, los de Cirene, los de África, los judíos allí, los cretenses y todos los que estaban allí, les oían hablar en su propia lengua. Y decían: mira, están borrachos, están llenos de mosto. Es cuando Pedro se llena de poder y comienza él a dar un discurso y dice: varones, ellos no están llenos de mosto, porque apenas es la hora 9 del día. Este es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Y es cuando él se llena de poder y comienza a testificar. Y no tiene miedo, no tiene temor, amado hermano, ya como el que tuvo cuando él negó a Jesús. Porque acuérdense que a él le decían: tú eres uno como él. Tú eres Galileo también. Tú andabas con él. Y Pedro dijo: hombre, no le conozco. Yo no sé quién es él. Ni sé de qué me hablas. Le negó. Ahora Pedro, amado hermano, investido de poder, no niega a Jesús, sino que él declara que Jesucristo, aleluya, vino a dar su vida y que él está a la diestra de Dios el Padre. Es por ello, amado hermano, que Pedro declara que lo que está sucediendo con los 120 es la promesa a la cual Jesucristo había dado a todos los que creyeran en él. Es por ello que cuando Pedro da su discurso, todos los que le oyen son convencidos de pecado, porque el Espíritu Santo les convence de pecado. Que el verso 37 dice la Biblia que se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Y es cuando Pedro da la orden y dice: vayan y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Notemos un poco, amado hermano, que desde el investimiento del Espíritu Santo comenzó una persecución para toda la iglesia. Enseguidita miramos nosotros, hermano querido, que de allí, hermano, ellos emprenden el mover del Espíritu en la iglesia.
el caminar de la mano con Dios. Y eso atrajo problemas a la iglesia. Y eso vino a ser, amado hermano, que la iglesia fueron perseguidos, pero al mismo tiempo en esa persecución experimentaron gran crecimiento. En el sufrimiento crecieron, en la persecución hubo crecimiento, en la persecución hubo aumento en la iglesia de Jerusalén, perseguidos y en crecimiento. Eso está hermoso, amado hermano. ¿Por qué? Porque Jesús no detiene su obra. Él, aunque la iglesia esté pasando por momentos de dificultad, Él sigue con su obra hacia adelante. Por eso, amado hermano, perseguidos y en crecimiento, la iglesia se dispersa para crecer. Acuérdense que cuando ellos reciben la promesa del Espíritu, se quedan en Jerusalén. Y tiene que soltarse una persecución para que todos salgan esparcidos. La palabra de Jesucristo tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Hechos capítulo 1, verso 8, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Amado querido, el Espíritu Santo dio poder a la iglesia. Y al mismo tiempo, como ellos se quedaron cómodos allí, tuvo que venir una persecución para que ellos salieran esparcidos. A veces necesitamos, amado hermano, pasar momentos difíciles para poder declarar que Jesucristo es el único que nos puede salvar y ayudar. A veces como iglesia necesitamos, hermano, que nos aprieten un poquito, amado hermano, para poder ver la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros. Todo puede ser color de rosa. No todo puede marchar sobre ruedas. Hay momentos, amado hermano, donde la iglesia de Cristo debe de ser sacudida, donde la iglesia de Cristo, y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo, amado querido, escúcheme bien por favor, en este tiempo de pandemia, la iglesia de Jesucristo, amado hermano, se ha dado a conocer verdaderamente si es pueblo de Dios o no es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora que estamos, amado hermano, sin reunirnos en un santuario, verdaderamente la búsqueda espiritual, la salvación que es individual, corre por cuenta suya y por cuenta mía. Aquí es, amados hermanos, de que debemos de ponernos a cuentas. Yo siempre sigo con el pensamiento, quién sabe si Dios quiera, hermano amado, levantarnos de nuestros hogares. Estaba oyendo las noticias de que allá en Europa, en Italia por ejemplo, han hecho un confinamiento hasta el mes de mayo aproximadamente del otro año. Y en abril se van a reunir los del Congreso para ver si siguen con eso o lo levantan. Esto no va a acabar pronto. Esto va de mal en peor. Cada día miramos cosas que están sucediendo. Miramos, amado hermano, catástrofes, deslaves, terremotos, tanta cosa que se está, hermano, pasando en el mundo entero. Dios está llamando a la iglesia, amado querido, al arrepentimiento. Dios está llamando al mundo entero para que corran arrepentidos ante sus pies y le entreguen su corazón a Él. El Espíritu Santo está dispuesto, amado querido, para poder a cada uno de nosotros llenarnos, revestirnos, dándonos el poder. En este tiempo, amado hermano, es como el mismo tiempo que pasaron los discípulos. Ellos pasaron persecución. Nosotros no estamos pasando persecución. Más sin embargo, estamos pasando un momento, amado hermano, melancólico. Porque ¿quién, amado hermano? ¿Quién? Todos deseamos estar en un santuario, estar todos juntos, levantar nuestras manos, cantar con el coro, con el grupo, hermano, y predicar un mensaje donde todos se puedan llenar. Gracias a Dios tenemos los medios sociales que, amado hermano, aunque con dificultades como el día de hoy tuvimos que hacer esta grabación, pero gracias a Dios tenemos los medios que podemos llevar el mensaje hasta su casa. El mensaje puede ir con usted en su auto. Es responsabilidad suya, es responsabilidad mía el buscar de Dios. Aquí es, amado hermano, que Dios, amado querido, está probando a la iglesia. Y hay de aquel que se deja enfriar. Hay de aquel, amado hermano, que se deja engañar por el mundo. El mundo está ahorita centrado en los problemas tanto económicos como sociales, como, amado hermano, pandémicos. La iglesia debe de abrir los ojos, por favor, un poquito, amado hermano, y no solamente poner, amado hermano, nuestra mirada en lo que está sucediendo así en el mundo, sino que
en lo que está por suceder acerca del advenimiento de la iglesia. Cristo está a punto de levantar a su pueblo. Pero hoy, amado hermano, la iglesia debe de experimentar crecimiento. Debe de experimentar, amado hermano, un crecer. La iglesia de Jerusalén fue dispersa y en esa dispersación que tuvieron, creció la iglesia. Libro de Hechos, capítulo 7, verso 54. Dice la Biblia, y vamos a leer el versículo 54 y el capítulo 8, versículo 8. Dice el capítulo 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto es, amado hermano, porque Esteban había sido acusado, el primer mártir de la iglesia. Esteban, amado hermano, estaba ante el concilio. Esteban, amado hermano, habla y testifica acerca de Jesús. Un diácono de la iglesia. Un hombre lleno de valor, lleno de fuerza. Esteban, amado hermano, revestido del Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, se encuentra frente al concilio. Y Esteban está dando testimonio desde cuando Dios llamó a Abraham y le dio la promesa que fue transferida a Isaac. De Isaac fue transferida a Jacob y de Jacob fue transferida al pueblo de Israel. Promesa, amado hermano, la cual Dios cumplió a su debido tiempo. Ahora, Esteban está dando testimonio y cuando le oyen hablar, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero lea el verso 55, el cual dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo él, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amados hermanos, eso trajo una gran persecución en la iglesia. Esteban murió apedrado. Que dice la Biblia que las ropas fueron puestas ante un joven llamado Saulo. Lea el capítulo 8, por favor, y el versículo 8. Dice la Biblia. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Puede imaginarse usted, en medio de un gran dolor, en medio de una gran persecución, hay un gran gozo? En medio de la persecución, esto parece paradójico y paradoja es algo que parece ser contrario, pero no lo es. Y esto es algo paradójico. ¿Por qué? Porque en medio de la tribulación hay victoria. En medio de la derrota hay amado hermano, un gran triunfo, una gran victoria. Por eso acá podemos ver en el capítulo 8, versículo 8, dice la Biblia, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque, amado hermano, acerca de la persecución de la iglesia, el evangelio llegó a Samaria. Y cuando el evangelio llegó a Samaria, llegaron las buenas nuevas de salvación. Llegaron las buenas noticias. Y la gente de Samaria recibió aquella palabra con gozo, con alegría. La iglesia de Jerusalén, amado hermano, sufrió persecución casi desde el principio. A Pedro y a Juan se les ordenó que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ellos, amado hermano, llenos del poder del Espíritu Santo, iban a la hora de la oración a orar al templo. Y en la puerta, amado hermano, la hermosa, ahí estaba un cojo de nacimiento, el cual esperaba recibir una moneda de Pedro. Pedro le dice, mírame a los ojos, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre se incorporó, se levantó y entró saltando al templo, glorificando a Dios. Eso trajo un problema a Pedro y a Juan, porque terminaron golpeados, azotados y terminaron ante el concilio. Lea el versículo 18 del capítulo 4, por favor, el cual dice así, yo se lo leo. Dice el verso 18, y llamándolos les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Cuando un cristiano está investido del poder de Dios, le quieren cerrar la boca para que no hable de Jesús. Lo quieren callar. Pero mire el verso 19 que dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y lo que hemos oído. ¿Quién puede callar las maravillas que Jesucristo haya hecho en su vida? Es por ello, amado hermano, que a Pedro y a Juan les ordenaron que no hablasen ni enseñasen. Hubo una persecución, mas sin embargo ellos rehusaron y prefirieron mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En el capítulo 6 al capítulo 7 se nos registra un brote de persecución en la iglesia de Jerusalén, que resultó en el martirio de Esteban, en donde él, amado hermano, dio su vida por amor al evangelio, a la palabra de Dios. Este martirio, amado hermano, y esta persecución se propagó y hubo una expansión de la iglesia de Jerusalén hasta Samaria. El recuento del martirio de Esteban es la presentación de Saulo, donde, amado hermano, quien se convirtió en Pablo el apóstol. El libro de los Hechos es un libro, amado hermano, muy lleno de palabra, lleno de mensaje. Recomiendo leerlo. Allí habla, amado hermano, de la conversión de aquel Saulo de Tarso, quien vino a ser el apóstol San Pablo. Los apóstoles, amado hermano, fueron arrestados, fueron golpeados, se les exigió que no hablasen en el nombre de Jesús, mas sin embargo ellos no callaron, siguieron hablando acerca de Jesucristo. El capítulo 5, verso 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. A ellos se les prohibía predicar el evangelio y ellos no cesaban de predicar el evangelio. Hoy en día no se nos ha prohibido predicar el evangelio. Hoy en día es cuando el evangelio está siendo predicado en todos los confines de la tierra. ¿Cuántos predicadores, amado hermano, han hecho, hermano, uso de las redes sociales y a través de las redes sociales han llegado con un mensaje hasta los confines de la tierra? No se nos ha prohibido, no está prohibido predicar el evangelio. Hay confinamiento, debemos de estar en casa, debemos de estar, hermano, con distanciamiento social a causa de, amado hermano, un problema de la salud, donde todo mundo estamos en juego, donde todo mundo estamos en el mismo problema. No solo es la iglesia, no solamente sea un grupo, no, aquí todos entran en juego y hemos entrado en ese ámbito. Es por ello, amado hermano, que no hay reuniones en los santuarios, en las iglesias, pero no está prohibido predicar el evangelio. Muchos se han levantado diciendo que se nos está prohibiendo predicar el evangelio. A nadie se le ha prohibido predicar el evangelio. Hoy más que nunca es cuando el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Así que, amado querido, de esta manera, como lo sucedió en Jerusalén, el evangelio está siendo predicado por todas partes. Ahora, las persecuciones sirvieron para acelerar el crecimiento de la iglesia. No todo puede marchar siendo color de rosa. No todo puede marchar sobre ruedas. Tiene que haberse, amado hermano, en algún momento ponchar una llanta para poder, aleluya, reparar esa llanta y seguir hacia adelante. A veces la iglesia de Cristo debe de ser un momento, amado hermano, donde tiene que pasar por diferentes dificultades o tormentas, entre pruebas y luchas. La iglesia sigue hacia adelante. Entre dificultades y tormentos, la iglesia sigue hacia adelante y se experimenta el apogeo del crecimiento de la iglesia. En los tiempos de las persecuciones, allá en los tiempos de Nerón, amado hermano, donde los cristianos en las catacumbas se metían en cuevas para poder esparcir el evangelio y predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había persecución entonces y el que se llamaba cristiano moría. Hoy es un privilegio, amado hermano, porque usted y yo podemos decir somos cristianos y no nos sucede nada. Porque Jesucristo, amado hermano, está, aleluya, amado hermano, obrando en cada uno de nosotros y todavía hay libertad de culto. Las persecuciones sirvieron para acelerar el crecimiento de la iglesia. Aceleraron el crecimiento. Vea bien, capítulo 4, versículo 4. Dice la Biblia, el verso 4 del capítulo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra que creyeron, y el número de los varones era como 5,000.
capítulo 5, versículo 14, la palabra de Dios dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cómo inicia el versículo? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. A medida que la iglesia crece, no hay problemas. Y eso lo hemos experimentado, amado hermano, como iglesia local y como iglesia en general. Gracias a Dios, como iglesia local no hemos experimentado dificultades, hermano, extremadamente dificultosas. Pero han habido pequeñas dificultades donde, amado hermano, en medio de las dificultades se le debe de buscar la solución a través de la gracia de Dios y seguir hacia adelante. Seguir al siguiente paso. De hecho, amado hermano, cuando se abran los templos, las iglesias, tenemos que implementar algunos cambios. Y tenemos que sujetarnos a ciertos cambios que a algunos no nos va a parecer, a otros no nos va a gustar. Mas, sin embargo, tenemos que implementar algunos cambios. Así que debemos de ser dóciles, porque lo importante para usted y para mí es que prediquemos el Evangelio de Dios, que esparzamos la palabra de Dios por todas partes. En medio de este momento difícil, amado hermano, debemos de idearnos, y nos hemos ideado, y de esta manera hemos traído el mensaje hasta usted. Ahora, podemos ver, amado hermano, que Dios en medio de la persecución incluye a gentiles dentro de su iglesia. Dios incluye a los gentiles en la iglesia. Y esto fue una gran lección para el pueblo judío. Para Pedro en especial, amado hermano, quien tuvo la experiencia en el capítulo 10, cuando llegó a casa de Cornelio. Veamos un poco, amado hermano, que ahí vemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios incluyó a los gentiles. Jesús dijo de esta manera: tengo unas ovejas que no son de este redil. A la mujer cananea, Jesús le dijo, cuando ella le clamaba por misericordia por su hija, le dijo: no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Luego viene ella y vuelve a clamar a Jesús, y él viene y replica diciéndole: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Mas sin embargo aquella mujer dijo: oh Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh mujer, le dijo Jesús, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y recibió el milagro. Era una mujer gentil. Era una mujer. Dios incluyó a los gentiles no solamente aquí en este tiempo del libro de los Hechos capítulo 10. Quiero decirle que Dios incluyó a los gentiles desde tiempo antiguo. Recuerde la ramera, la cual escondió a los espías que Josué envió a espiar a Jericó. Ella no era judía, ella no era israelita, y aparte de ser gentil era una ramera. Mas sin embargo, amado hermano, entró dentro del redil de Dios. Porque los espías le dijeron: cuelga este cordón de grana y mete a todos cuando quieras adentro de tu casa. Cuando nosotros vengamos y demos las vueltas a Jericó, ese cordón de grana es el que te va a dar la salvación. Tú, al ver ese cordón que vas a guindar ahí, a ti no te va a pasar nada. Y solo dice la casa de ella, con los que estaban ahí, fue salvada. Era una mujer gentil. Desde allá Dios había incluido, amado hermano. Luego miramos nosotros que una de las nueras de Noemí, Ruth, no era judía. Y fue incluida incluso, amado hermano. Vea bien qué lindo, hasta dentro, hermano, de donde iba a nacer nuestro Salvador Jesucristo. Aún así viene desde la ramera allá, hermano, a la ramera de Jericó. Podemos hablar un poco más. Nínive no eran, amado hermano, israelitas. Mas sin embargo Dios envió un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Dios incluyó a los gentiles desde tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque Él, aunque escogió un pueblo, este pueblo fue escogido para dar a conocer la luz de Cristo. Y ahora ese pueblo, amado hermano, que en el libro de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, les dio el poder de llamarse hijos de Dios. Ahora, no solo los israelitas, usted y yo, que hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, el Señor nos ha dado la luz para alumbrar en el mundo lleno de tinieblas.
y anunciar que Jesucristo es el único Salvador, como gentiles. Amado hermano, venimos y testificamos del poder y de las maravillas de nuestro Dios. Por eso Dios incluye, amado hermano, a los gentiles en su iglesia. Cosa que a los judíos les costó aceptar y les ha costado a algunos todavía aceptarlo. Desde el principio el plan de Dios fue la redención, amado hermano, quien estaba disponible para todos en general. ¿Qué dice Hechos capítulo 1 verso 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, aquí donde vivimos, esto es Jerusalén. Me seréis testigos en Judea, en la aldea siguiente. Me seréis testigos en Samaria, la que está más lejos. Y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Que eso quiere decir hasta el último rincón del mundo. Alabado sea el Señor. Como nuestro Dios, amado hermano, incluyó a todos los gentiles dentro de la salvación. Desde Samaria, el evangelio se extendió a ciudades y naciones de gentiles, un pueblo que los judíos consideraban impuro. Los judíos tenían reglas, amado hermano, estrictas respecto al contacto con los gentiles. Para ellos, tener un contacto con un gentil, eso era inmundo. Eso era que a ellos los hacía estar impuros. Entrar a la casa de un gentil, compartir los alimentos con él o con ella se consideraba inapropiado para un israelita. Para romper esa barrera, Dios le dio una gran visión a Pedro. Libro de Hechos capítulo 10, versos 9 al 23. Dice la Biblia. El capítulo 10 del libro de los Hechos, versos 9 al 23. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ellos son los enviados por Cornelio. Se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos, cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa porque habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mira, amado hermano, para los judíos tener contacto con un gentil, eso era muy estricto. Eso era, amado hermano, que era inapropiado para los judíos. Para romper esa barrera que había entre judíos y gentiles, acuérdense que incluso la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú me pides a mí de beber? Siendo que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Habían rencillas. Y cuanto más, amado hermano, con un gentil que no tenía nada de parte dentro del reino, aparentemente entre el pueblo judío, pero para Dios, sí, ya habíamos sido incluidos desde tiempo antiguo. Es por ello que Dios, amado hermano, para romper esa barrera, viene y le da esa visión del éxtasis a Pedro.
que en el listón baja de toda clase de animal, cuadrúpedos y reptiles y de toda clase, la cual le dice la voz: Pedro, mata y come. Pedro tenía hambre. Y le dice la voz: mata y come. Y dice: no, Señor, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Nunca he comido nada inmundo. No llames inmundo lo que yo ya limpié. ¿Cuándo lo limpió él? Cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Desde ahí, Dios declara limpio a todo aquel que viene a él. Ahora, Pedro, amado hermano, escucha la voz del Espíritu Santo, la cual le dice: allá hay 3 hombres que te buscan, no dudes de ir con ellos. Y descendió, y fueron muchos de los que estaban con él de Jope allá a casa de Cornelio. Eso significa, amado hermano, que el Señor, nuestro Dios, incluyó a un pueblo gentil, que el pueblo judío lo tenía en poco, lo incluyó. Por eso Pablo dice: ya no hay judío, ya no hay griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Tanto es la salvación para el judío como para el griego. ¿Por qué? Porque Cristo, amado hermano, tiene un solo pueblo lavado con su sangre preciosa. Lavado con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Es por ello, amado hermano, que declaramos usted y yo que en el rapto de la iglesia de Cristo es levantada. Esa iglesia, amado hermano, la cual el Señor viene a levantar, no solamente es un grupo de cierto lugar, no solo es un grupo de cierto país, no, es toda la iglesia que ha sido lavada con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Del Cordero de Dios. Ahora, amado hermano, cuando seamos levantados, estaremos allá en el cielo, en las bodas del Cordero del Señor. Mientras aquí surge un periodo de 7 años. Es otro tema, por supuesto, sobre la gran tribulación, amado hermano, pero el tema de esta hora es que el Señor le incluyó a usted dentro del reino. Para poder, amado hermano, recibir eso del reino, ¿qué tenemos que hacer? Recibir a Cristo en nuestro corazón. Doblegarnos al Espíritu Santo y que Él, amado hermano, redarguya nuestra vida en nuestro corazón. Nadie más que nadie en esta tierra, hermano, delante de Dios. Todos valemos la sangre del Cordero de Dios. A todos cuanto Él llamare, dice la Biblia. Para todos es la promesa. Ahora, Dios llamó a judíos, Dios llamó a gentiles, para todos cuanto Él ha llamado. Ahora, pasemos a nuestra tercera división de nuestro estudio. El reino avanza en todo el mundo. En todo el mundo. Miramos nosotros ahora en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versos 6 al 10. Donde vamos a ver ahí, amado hermano, que Pablo sigue la dirección del Espíritu. Pablo es el Saulo de Tarso, quien a los pies de él pusieron las ropas de Esteban. Luego él tiene una conversión porque él va persiguiendo a los cristianos y en esa persecución le sale al encuentro Jesús. Y Pablo ha sido transformado de Saulo al apóstol Pablo. Por eso cuando están todos ayunando, clamando a Dios, ellos vienen, amado hermano, oyen el Espíritu Santo por medio de uno de los que estaban ahí, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es por ello que Ananías, cuando escucha la voz de Dios, que le dice: ve a tal lugar y ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, ora por él para que recobre la vista. Y Ananías no quería ir. Le dijo: tú, Señor, sabes cuántos males él ha hecho a tu pueblo. Mas sin embargo, Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces Pablo sigue ahora la dirección del Espíritu Santo y el Evangelio avanza por todo el mundo. Veamos en poco entonces, amado hermano, que el apóstol Pablo se comprometió a seguir con el liderazgo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba activo. El Espíritu Santo estaba guiando a Pablo, le estaba dando poder y señales en milagros y maravillas. Dios obró a través del apóstol Pablo de muchas maneras. Después de dirigirse hacia el oeste, a través de Galacia y Frigia en Asia, lo que hoy es Turquía, fueron impedidos por el Espíritu de predicar en esa región. Leamos la Biblia, por favor. Capítulo 16, versos 6 al verso 10. Dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Miremos un poco más, hermano, cómo el Evangelio del Señor y el reino de Cristo avanza por todo el mundo, y Pablo sigue la dirección del Espíritu Santo. Es por ello, amado hermano, que después de dirigirse hacia el oeste, a través de Galacia, Frigia y Asia, lo que ahora es Turquía, fueron impedidos por el Espíritu Santo predicar en esa región, porque a Pablo se le presentó en una visión un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo recibió esa visión de ese hombre macedonio que lo invitaba a pasar. Pablo y Silas obedecieron a la clara dirección del Espíritu Santo y el Evangelio se escuchó en un nuevo lugar. Notemos un poco, amado hermano, cómo Dios lleva sus planes para poder esparcir su palabra por todo lugar. De hecho, la Biblia dice que este Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces, hermano, ya estamos para ser levantados, para ser recogidos por nuestro Salvador, Jesucristo. Este Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Aquí Pablo obedece al Espíritu Santo. La iglesia de hoy, sí, usted y yo, debemos de ser nobles a obedecer la voz del Espíritu Santo. Y esto no es, amado hermano, porque alguien se levanta y que diga: Dios me dijo y esto, tanto se han levantado diciendo tales cosas. Amado hermano, no. El Espíritu Santo nos habla a todos. Nos hace sentir en nuestro corazón. Todo lo que, hermano amado, viene de Dios, amado hermano, es para hacer el bien. Y por lo tanto, amado hermano, el Espíritu Santo habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Nos hace sentir a cada uno de nosotros. Es más, usted sabe bien cuando el Espíritu Santo nos impulsa y nos inclina a orar, a clamar a Dios. Eso viene de parte del Espíritu Santo. Pero cuando la carne se acomoda y como que no queremos y como que nos hacemos los duros, como que nos hacemos los ignorantes, eso es cuestión de la carne, eso no es del Espíritu. El Espíritu inclina hacia arriba y la carne inclina hacia abajo. Es por ello, amado hermano, que debemos ser dóciles. Por eso Jesucristo, incluso en Apocalipsis y en algunos de los evangelios, dice que debemos de escuchar todo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla, amado hermano, a través de su Espíritu. Ahora, Pablo, amado hermano, recibió la visión del hombre macedonio. Y se les fue prohibido predicar el evangelio en una región, pero se les fue permitido predicar en otra región donde no había sido predicado el evangelio. Y es así como el evangelio avanza por todo el mundo. El mensaje avanza y sigue avanzando. Hasta el día de hoy, el mensaje sigue avanzando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles, predicadores de antaño, amado hermano, el hermano G. Ávila, el hermano Adrian Rogers, el hermano Spurgeon, y cuánto más podríamos mencionar, amado hermano, que fueron predicadores grandes, y no solo ellos, muchos otros más, que ellos predicaron, amado hermano, hasta el día de su muerte, anunciando que Jesucristo viene pronto. Ahora el mensaje continúa así con usted y conmigo. Y esto no para. La iglesia no para. La iglesia sigue hacia adelante. La iglesia no para. La iglesia sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque quien comanda la iglesia, aleluya, es nuestro capitán, Jesucristo de Nazaret. La iglesia no se detiene. Podrá pasar persecución, podrá pasar tribulación, podrá pasar penas, podrán pasar aflicciones, podrán pasar enfermedades, pero la iglesia no se detiene. Porque Jesucristo es el que gobierna y el que dirige a la iglesia. ¿Cuántos de nuestros hermanos compatriotas del reino han caído y están esperando el sonar de la final trompeta? Pero la iglesia sigue hacia adelante. Hay países donde verdaderamente ahorita sí es prohibido predicar el evangelio y algunos de nuestros cristianos están presos. Algunos han dado sus vidas por amor al evangelio. Amado hermano, pero la iglesia no se detiene, sigue hacia adelante. Y sigue hacia adelante. Ahora, el mensaje avanza y avanza.
En todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el plan de Dios continuó avanzando hasta los confines de la tierra e incluso hasta nuestro mundo de hoy. Sigue avanzando. Dios todavía está moviendo, amado hermano, para traer redención a los perdidos, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y todavía hay esperanza. Sí, corra a los pies de Jesús. La Biblia habla, hermano, que ningún mentiroso, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni nadie que practica tales cosas heredará el reino de los cielos. Pero aún, ahorita, hay esperanza. Si usted corre arrepentido a los pies de Jesús, alcanza salvación y vida eterna. ¿Cuántos, amado hermano, han negado ahora, hoy en día, la fe? ¿Cuántos han dado, hermano, vuelta hacia atrás, viviendo un tiempo de apostasía? Pero quiero decirles que si escucha este mensaje, quiero decirle que aún hay esperanza. Venga de nuevo, venga a los pies de Jesús. Usted que no tiene Cristo en su corazón, venga a los pies del Maestro. No lo deje para otro día, no deje pasar la oportunidad. En su tercer viaje, el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, amado hermano, que inicia en Hechos capítulo 18, Pablo, con 12 hombres en Éfeso que habían sido bautizados por Juan el Bautista en el bautismo de arrepentimiento, él continúa en su tercer viaje y se reúne con estos hombres. Leamos ahora capítulo 19, por favor, versículo 1 al versículo 6. Dice la Biblia, Pablo aquí se encuentra en Éfeso y dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Este es el bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Miramos entonces, amados hermanos, que en su tercer viaje, que inicia en el capítulo 18, Pablo se reúne con unos discípulos allá en Éfeso, que habían sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento de Juan. Ellos ahora aquí son llenos del Espíritu Santo, amado hermano, y comienzan a profetizar, comienzan a actuar llenos de poder del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da poder. La investidura del Espíritu es, amado hermano, lo que nos da el poder a la iglesia para marchar hacia adelante. El apóstol continuó predicando el evangelio en Éfeso, Macedonia, Grecia, Troas y de regreso a Jerusalén. Él no paró de predicar la palabra, siempre anunció el mensaje. Pablo le llevó el evangelio hasta lo último de la tierra, y este último de la tierra era, amado hermano, lo que se conocía hasta entonces, Roma, que es un dicho que aún todavía se oye mencionar, amado hermano. Ahora, vemos un poco que Pablo llevó el evangelio por todas las regiones, por toda la tierra, amado hermano, y incluso llegó hasta lo último de la tierra, lo que se conocía hasta entonces, Roma. Leamos capítulo 28 de Hechos, y ahí quedémonos en el verso 28 al versículo 31. La Biblia dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos cuanto a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo se encuentra en Roma. Allí permaneció 2 años en una casa alquilada. Recibía a todos cuantos venían a él. Y ahí se mantenía él predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Mire, algo que me llama la atención es, amado hermano, que el libro de los Hechos no tiene final. Vea cómo termina el verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hasta ahí. Esto da, amado hermano, parte a continuación. Si aún todavía, mire, la Biblia ya fue canonizada, fue formada y todo con los libros, hermano amado, que fueron revelación del Espíritu Santo. Pero si el libro de los Hechos se pudiese continuar en su escritura, el libro de los Hechos no tiene fin. Porque los apóstoles, los discípulos del Señor, los siervos de Cristo, que somos usted y yo, todavía seguimos haciendo la obra de Dios. Entonces, habría espacio para escribir todavía todo lo que se está haciendo. Si usted lee, por favor, es más, lea Romanos y vea que en Romanos, el último capítulo de Romanos, el último versículo, termina, y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Termina con un final, con una conclusión. Todas las cartas del apóstol Pablo terminan con una salutación, un saludo, amén, y un adiós. Nos miramos pronto. El libro de los Hechos no tiene fin. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Y siguen habiendo hechos. Porque Dios sigue obrando milagros. Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Dios sigue obrando con la iglesia. Y aún siguen habiendo maravillas, milagros. En el tiempo que vivimos hay enfermos que reciben sanidad. Hay problemas que tienen solución. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando en todo su pueblo, en toda la iglesia. El reino de Jesucristo avanza, no se detiene. Es por ello que allá en Isaías, Dios habló la profecía, el cual dijo, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un retoño retoñará de sus raíces. Y yo voy a repetir lo que dije antes. ¿Por qué Dios, cuando va a dar la profecía acerca del nacimiento de Jesús, del retoño, de la vara, del reinado eterno, por qué se fue hasta Isaí? Y no se fue a todos los reyes que habían antecedido a David. Porque muchos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Aunque hubieron unos que hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo. Tiraban todo abajo. De hecho, los profetas hablaron bien fuerte, y usted sabe bien, recordará. Dios le habló muy fuerte a Israel, Dios le habló muy fuerte a Judá. Ahora, no hay nada bueno de donde Dios pueda sacar algo de ahí, sino que Él, ¿qué es lo que hace? Se va hasta el padre de David, hasta Isaí, de donde nació David, de esa raíz es donde Dios va a sacar. Mire, por eso la Biblia dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un retoño saldrá de sus raíces. El viernes pasado estuvimos aprendiendo acerca del Mesías, cómo nació Jesús, cómo Él empleó su ministerio después de ser bautizado. Amado hermano, cómo Él dio su vida, cómo Él vino, murió y resucitó. Él está a la diestra de Dios el Padre, dio la promesa. Ahora miramos que el Espíritu Santo, quien vino a hacer su cumplimiento con la promesa en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo trajo poder a la iglesia. Y este poder, amado hermano, está para con todos, para seguir avanzando con el evangelio del reino. Nuestro trabajo es esparcir la palabra, predicar el evangelio, y el Espíritu Santo es el que se encargará de redarguir a todos cuanto Él quiera de pecado. Es por ello que dice la Biblia que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Su trabajo y mi trabajo de parte de Dios es predicar el evangelio. Aunque no lo hagamos audiblemente, vivamos una vida piadosa delante de Dios, una vida en santidad. Y eso atraerá, amado hermano, la atención del vecino y de todos cuantos nos rodean, para que ellos puedan ver a Cristo reflejado en nuestra vida. Y de esta manera ganaremos a muchas almas para el reino de Dios. Dios le bendiga grandemente, Dios le guarde y Dios le prospere de una manera grande y muy especial. Quisiera en esta hora extender un llamado, y por favor, si usted quiere entregarle su corazón a nuestro Dios, quiere ser parte del reino de Dios, quiere recibir a Cristo
como su Salvador personal para su vida, venga a los pies de Jesús. Acérquese a Él y dígale de esta manera: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Palabra, oh Dios, que tú trajiste por medio de tu Hijo, y Él la encomendó a sus discípulos. Y el Espíritu Santo le dio poder, y poder también para la iglesia, para seguir predicando el Evangelio. Ahora ha llegado ese Evangelio a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres mi Rey y mi Señor. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé tú mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias. Amén y amén. Si usted realizó esta oración, Dios le bendiga grandemente. Le enviamos un fuerte abrazo y recuerde que si la trompeta suena en cualquier momento, nos encontraremos en el reino de Dios, allá en la boda del Cordero de Dios. Tengo un anuncio que enviarle a la iglesia local, Iglesia Vida Abundante. El día domingo es 1 de noviembre y el día domingo tenemos que cambiar el horario acá en la ciudad de Los Ángeles, California. Recuerde cambiar el horario, por favor, y de la iglesia. Vamos, amado hermano, a hacer un cambio de horario también. Vamos a dar inicio a nuestro servicio que realizamos en el estacionamiento a las 4 en punto. 4 de la tarde, damos inicio a nuestro servicio. Para lograr la hora del día, porque el tiempo está cambiando, ya se está oscureciendo acá muy temprano. Y a las 4 en punto dará inicio nuestro culto que celebraremos en el estacionamiento de la iglesia. Un cordial saludo, un fuerte abrazo, Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.